Comunicación no verbal y su importancia. Definición. La comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin utilizar las palabras, ya que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. Importancia de la comunicación no verbal. De manera general, la comunicación es fundamental en todas las relaciones humanas. Sin ella, las personas estarían solas y aisladas. Ya sea en la vida personal o en los negocios, es fundamental conocer la importancia de la comunicación para socializarnos mejor. La comunicación no verbal es tan importante como la expresada con palabras, ya que en muchas ocasiones un simple gesto, mirada, sonrisa o movimiento corporal puede significar mucho más que una palabra, ya que podemos comunicar acuerdo, indiferencia o desacuerdo. Los ejemplos de comunicación no verbal son las expresiones faciales, los gestos, la posición del cuerpo y las señas. Ser conscientes de una buena comunicación no verbal o una conducta no verbal, esto se realiza viviendo del día a día. Somos conscientes, pero no del todo lo percibimos de forma no verbal, ya que mayormente nosotros más nos dejamos llevar por la primera impresión y no tanto de forma no verbal. Así también obtenemos impresiones de forma inconsciente, que a veces eso se relaciona complementando de conductas no verbales. Pongamos de ejemplo a Juan. Él es un egresado de la Facultad de Administración y está teniendo una entrevista. En el transcurso de la entrevista se muestra un poco nervioso y a veces tartamudea. Frente a esto, su posible jefe lo corta en el transcurso de su presentación y le niega el puesto de trabajo, viendo a él y diciéndole que es por falta de profesionalismo y seriedad. Teniendo este caso, se puede ver que el jefe le bastó solo con la primera impresión y verlo, observarlo de cómo fueron sus acciones y no dándole la oportunidad de vida, conociéndole más. Es muy difícil ocultar una emoción cuando ésta es verdaderamente intensa. Bien sabemos que las emociones poseen diferentes tipos de gradualidad. Es por ello que esta, al ser básica, podemos llegar a ocultarla con facilidad sin que las demás personas se den cuenta. En el caso de que ésta sea elevada, no podemos llegar a controlarla. Codificación facial. Identifica cambios que se producen en el rostro para descifrar sentimientos que luego pueden transmitir una emoción, como también pueden ser interpretados por nuestro cerebro, lo que viene a ser parte del proceso de comunicación. Un ejemplo de este se puede ver en la contracción del músculo cigomático mayor, que llega a ser una sonrisa deshonesta y se genera de forma voluntaria, a diferencia de una sonrisa involuntaria y sincera, que se produce por la contracción del cigomático mayor y de la parte inferior del músculo orbicular de los ojos. Bueno, hoy les voy a hablar de cómo un comportamiento se traduce en emoción. Esto engloba tanto la mente, la emoción y el comportamiento. Estos tres puntos nos van a ayudar a conocer y entender el funcionamiento biológico y fisiológico del cerebro. Definitivamente nuestra mente depende de cómo pensamos. Debido a que la mente es la gran rectora de nuestra vida, es conveniente saber cómo está configurada, cómo funciona y por qué determina nuestro vivir. Podemos sentir, mas no ver, y un nivel consciente que puede procesar, pensar, razonar y transformarse. Bueno, ahora hablemos de los gestos. Los gestos traducen emociones, rechazo, pensamientos o aceptaciones. Como podemos ver en la imagen donde hay 3 gestos con sus respectivos significados. Y esto nos ayuda a entendernos y a comunicarnos de mejor manera. Y al utilizar nuestros gestos mejora nuestra calidad de vida y de cómo nos perciben los demás. La gran mayoría de personas utiliza la comunicación no verbal y esa es manifestada
mediante sus actos, como por ejemplo cuando desvías la mirada que significa aburrimiento o distracción, o abres la boca que puede indicar sorpresa, además de morderse las uñas que puede ser símbolo de nerviosismo, o mover la mano de un lado a otro que puede significar un saludo o un hola. Y así hay muchos gestos más. Otro caso específico donde se encuentra la comunicación no verbal es en personas sordomudas, ya que ellos utilizan el lenguaje de las señas y se comunican mediante ello. Un claro ejemplo en el Perú es Humberto Cachay Pinedo, un conocido diseñador o conocido como Beto Pinedo. Es quien hizo el traje típico de Yanis Meseta. Él es un sordomudo y se comunica mediante las señas. Para lograr una presentación y apariencia personal adecuadas, debemos intentar no destacar ni por exceso ni por defecto, para no desencajar por nuestro aspecto en una determinada situación. Estas palabras claramente son un ejemplo de uno de los estereotipos que se nos ha establecido en nuestra sociedad. ¿Los estereotipos transmiten algún mensaje? Muchos estereotipos lo hacen y en ejemplos tenemos a el estereotipo en la vestimenta de, en este caso, las mujeres. Se tiene la idea que las mujeres con la ropa que llevan al una vestirse bonito, con ropa de colores claros, joyas, manda un mensaje de que son femeninas, delicadas, que a su vez destata otros estereotipos, que es que las mujeres son sensibles y débiles. ¿Qué se puede hacer contra esto? Eliminar los estereotipos. No desechar todos porque existen por algo, pero sí los que dañen nuestra integridad como persona. Y conservar otros como los que preservan nuestro sentido de identidad a nivel cultural. Visión común de las distintas culturas. Para poder entender esto debemos tener en cuenta que nuestras conexiones con las demás son la base para el cambio. Y construir relaciones con gente de diferentes culturas es vital para formar comunidades diversas que sean suficientemente poderosas para alcanzar objetivos significativos. Y también para trabajar con gente de diferentes grupos culturales de manera efectiva, tenemos que establecer relaciones fuertes y solidarias basadas en la confianza, la comprensión y objetivos comunes. Y ahora quiero hablar acerca de la entrevista de David, donde él compara a un estudiante norteamericano y un estudiante japonés, porque mucha gente creía que los estadounidenses o los norteamericanos eran individualistas y los japoneses eran colectivistas. Para esto, David fue a las universidades para ver el grado de individualista y colectivista de cada estudiante, donde fue la sorpresa que cada persona es distinta y es diferente. Por ello es que los resultados fueron el 70% de los estudiantes japoneses eran individualistas. Podemos afirmar que sí, ya que cierto grado de humanidad puede facilitar la comunicación. Es muy importante la interacción humana, ya que al hacerlo desarrollamos diversas habilidades y capacidades que nos caracterizan como seres humanos. ¿Cómo usar los estereotipos para preservar nuestra identidad? Además del valor adaptativo, simplificador y de predicción, los estereotipos tienen otra función muy importante para la socialización del individuo. Facilitan la identidad social y la conciencia de pertenecer a un grupo social. Si bien es cierto, hay estereotipos que perturban nuestra identidad, pero nosotros tenemos el deber de identificar cuáles son y tener la responsabilidad de eliminarlos de nuestras vidas. Ejemplos.
Los estereotipos más comunes son que las mujeres tienen que ser amas de casa y que no deben tener la capacidad de pensar o presentarse a un trabajo, ya que son débiles e inestables. Por otro lado, los hombres son fuertes, valientes y analíticos, por ello están capacitados a trabajar y salir adelante de forma independiente. Las expresiones universales en sí son muchas, pero las más básicas o conocidas son 7, como por ejemplo la alegría. Esto puede ser demostrado cuando ganaste algún premio o te dieron algo que te gustaba. Sorpresa, cuando te dieron algún regalo así de la nada y te causó esto. Tristeza, cuando se te murió alguien como un ser querido o alguna mascota que tú querías. Miedo, de repente cuando estás en un ambiente cerrado y oscuro y tienes una sensación de miedo. Ira, cuando no te sale bien las cosas y explotas y empiezas a renegar. Asco, no te gusta alguna cosa como una comida o algún refresco. Desprecio, cuando no quieres recibir algo. Estas son las expresiones universales porque son independientes a la sociedad. Los padres, por ser los primeros educadores, cuando quieren enseñarles a sus hijos ciertas conductas, ellos lo adoptan, pero lo que aprenden no tiene nada que ver con lo que les enseñan, sino con lo que hacen o reflejan sus padres en torno a sus acciones, ya sea de cómo lidian con sus emociones o cómo se desenvuelven. Lo que más captan es cuando ellos observan su entorno. Pongamos un ejemplo de este caso. En una familia, los padres no tienen una buena relación y cada vez se llegan a pelear. Sara, una de sus hijas menores, una vez presenció esta pelea, que vio a sus padres gritarse o hasta jalonearse. Inmediatamente, los padres, notando su presencia de su hija, le mandaron a su cuarto. Sara, al día siguiente, en el jardín, una pequeña compañera le estaba molestando y quitando sus útiles. Inmediatamente, Sara se molestó y le empezó a insultar. Le fue gritos y hasta se puso a pelear. La maestra no entendía por qué esa reacción de Sara. En este caso podremos ver que Sara optó por lo que vio